Muy buenas noches a todas las familias que en este momento se encuentran conectadas a estas sesiones académicas Servir. Una vez más, como aceptando esta invitación esta noche. Agradecemos a todos su presencia. Hay aproximadamente 27 personas conectadas en este momento y en verdad que es muy gratificante para nosotros ver el compromiso, ver que hay familias que nunca pierden una sesión y entonces realmente es muy valioso. Recuerden que también estas sesiones están quedando grabadas en nuestro canal de YouTube. Ahorita les voy a pasar el link para las personas que de pronto se han perdido alguna, para que ingresen, para que miren, o de pronto que también quieran volver a ver como una de estas charlas que hemos estado dando durante los últimos 5 meses, doctor. El día de hoy 5 meses, ya llevamos 5 meses en estas sesiones académicas y realmente ha sido muy gratificante, ha sido muy especial porque hemos todos aprendido, hemos todos crecido y lo más bonito es que hemos tenido como disciplina. Entonces también es y esto ha sido gracias a las familias, porque han estado conectadas cada 8 días, muy juiciosos. Realmente si ustedes no se conectaran, no tendríamos a quién hablarle, a quién exponerle estos temas. Entonces, muchísimas gracias. Para la institución es muy valioso tenerlos conectados a ustedes cada semana en estos encuentros académicos. En el día de hoy vamos a estar hablando de salud mental, porque nosotros cocinamos problemas. Hoy nuestro psiquiatra, el doctor Eric García, va a estar con nosotros, él va a estar dirigiendo la charla. De igual manera, antes de darle entrada al doctor Eric, vamos a darle paso a nuestro director. Él también es médico psiquiatra, estamos rodeados de psiquiatras, el doctor Ramón Eduardo Lopera, que en este momento está aquí conectado. Y como siempre, él les quiere dar un saludito. Entonces, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Ana María, muchas gracias, felicitaciones. Llevamos 5 meses de manera ininterrumpida los días miércoles de 7 a 8 de la noche. Muy contentos, sí, somos 3 psiquiatras, el doctor Eric, la doctora Adriana Zapata, estoy yo, y próximamente a partir del viernes inicia la doctora Gloria Cardona con nosotros. Estamos muy contentos y como decía Ana María, muy importante la presencia de las familias para que tengamos esa comunicación permanente. Y yo no me voy a extender, le voy a dar paso al doctor Eric García y yo estaré aquí también porque aprendo con el doctor Eric. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Ana María. Pues bueno, pues muy buenas noches a todos ustedes como familias. Hace ya un ratico yo no había dado una charla, creo que la última que di fue hace un mes más o menos, que fue la del déficit de atención, antes de que pasáramos con todo el tema de los trastornos de alimentación y demás. Y ahora yo quiero ya no hablarles directamente sobre la situación en torno a la cuestión de la enfermedad mental, ya cuando está ahí como totalmente establecida, sino darles a ustedes unas bases en torno a qué situación pasa, ¿no? De una manera general, que nos termina llevando hacia la enfermedad mental. Entonces, por eso esta charla, voy a compartir la pantalla. Esta charla se denomina salud mental, ¿qué es y por qué nos enfermamos, ¿cierto? Entonces, primero quiero yo hacer un recorderis de una charla que tuvimos hace 4 meses atrás, más o menos. Yo no era tan consciente del tiempo que llevábamos, se ha pasado volando. Y bueno, recorderis de que la salud mental es el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de una forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Entonces, que dentro de esta definición quiero que veamos cómo inclusive también la enfermedad física, ¿no?, llega a impactar la salud mental, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros tenemos una gripa, pues la COVID, ¿cierto? Entonces nosotros de pronto perdemos capacidad de trabajar, capacidad de hacerlo de forma productiva y fructífera, capacidad de poder contribuir a
a la comunidad, y eso definitivamente nos termina llevando a situaciones que son difíciles de afrontar a nivel mental. Pues la alteración de la enfermedad mental pues va a ser justamente la alteración de unas más características de la mente, ¿cierto? Y en ese sentido pues van a generar malestar en el individuo. Y esto lo podemos ver, pues que la enfermedad mental, el órgano principalmente afectado, pues es justamente el cerebro, ¿cierto? Y no sucede en los trastornos mentales como en los trastornos neurológicos, en donde lo que se enferma es lo grande, ¿no? El infarto, la lesión, el tumor, ¿no? La hemorragia cerebral, así como en lo grande, no, así no pasa en los trastornos psiquiátricos, sino que en los trastornos psiquiátricos lo que se ve afectado justamente es la función cerebral. Este estudio, que es un estudio de tomografía por emisión de positrones, es muy claro en ese sentido. Lo que le hacen aquí a la gente en este estudio, que es de investigación, no es un estudio diagnóstico, no es algo que los psiquiatras mandemos a pedir como para diagnosticar, ¿cierto? Pero en este estudio de investigación lo que hacen es que le inyectan al individuo una sustancia que va marcada con un isótopo radiactivo, con la finalidad de que donde va esa sustancia, el tomógrafo lo alcance a detectar y con eso se alcanza a observar dónde se está ocupando como esa sustancia. La sustancia que aquí están ocupando es glucosa, azúcar. El cerebro requiere de la glucosa para realizar como todas sus funciones, ¿cierto? Entonces, entre mayor utilización de glucosa, mayor funcionamiento cerebral está existiendo. Y en este estudio se pinta en donde hay más utilización de glucosa, de rojo al naranja, al amarillo, al verde, y lo último, lo que tiene menos coloración o menos actividad, se pinta de color azul. Entonces pueden ver en el cerebro de una persona que no se encuentra deprimida, que no tiene un cuadro depresivo, cómo existe cierta actividad basal. Esto es cuando solamente está viendo al techo del tomógrafo, ¿cierto? Y dejando que le tomen la imagen cerebral sin pensar aparentemente como en nada. Vean cómo existe una actividad cerebral pues muy importante, ¿cierto? Y que cuando estamos hablando del cerebro de una persona que tiene depresión, pues esta actividad cerebral literalmente se apaga, ¿cierto? Y que esos son los cambios que podemos observar en una persona con enfermedad depresiva. Y así lo podemos ver para cualquier otra enfermedad mental. Hay alteraciones o cambios directamente dentro de la función cerebral, como sucede en el cerebro del paciente con déficit de atención, que se presenta una menor función a nivel principalmente del lóbulo frontal, en el cerebro de una persona con un cuadro maníaco del trastorno afectivo bipolar, en donde existe antes, al contrario, un aumento de la funcionalidad en comparación con el cerebro normal, y también inclusive en la enfermedad de Alzheimer, en donde aquí por pérdida de las neuronas, pues existe una disminución del funcionamiento cerebral global. Y también esto impacta también en la morfología cerebral. La enfermedad mental también es una situación tóxica para la cuestión como de nuestro cerebro. Así como, por ejemplo, el infarto, la enfermedad coronaria, pues llega a generar muerte celular dentro del corazón y eso hace que el corazón se lesione. Asimismo pasa con la enfermedad mental, ¿cierto? Entonces, el foco de esta charla, más que hablarles justamente de estas condiciones en cuanto a enfermedad mental, es hablarles un poco del por qué nos enfermamos o unas bases en cuanto a este sentido, ¿cierto? La enfermedad mental, como cualquier otra enfermedad, realmente tiene que ver con dos factores muy fundamentales que son los genes y el medio ambiente. Y esto es para todas las enfermedades, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, enfermedades físicas, ¿no? No psiquiátricas, son tan variables. Por ejemplo, caso del COVID, ¿no? De que seguramente ustedes conocen gente que les dio COVID y pasaron totalmente asintomáticos. O hay gente que les dio COVID
y les dio algunos síntomas, unos síntomas tal vez como muy leves. Algunos que tuvieron una enfermedad moderada grave, que pues, quizás pudieron resultar como enfermos, y algunas personas que fallecieron debido como a esta situación de una manera muy lamentable, ¿cierto? Y esto tiene mucho que ver en gran parte, a pesar de ser el mismo virus o la misma variante como del virus, tiene mucho que ver con la información genética precisamente, porque no todos compartimos la misma capacidad de defensas, tampoco compartimos la misma capacidad de aspectos inflamatorios, ¿cierto? No compartimos todos la misma información en cuanto a transmisión o transmisión como del virus. Entonces, aquí depende mucho, obviamente, también nuestra información genética. Así también en la cuestión de la enfermedad mental, nuestros genes tienen mucho que ver. Pero si todo fuera genético, de que es que como mi papá, mi abuelo tomaba, mi papá experimentó con las sustancias, entonces yo por eso voy a ser alcohólico, voy a consumir sustancias. Si todo fuera genético, pues realmente todo mundo tendríamos adicciones, todo mundo tendríamos trastorno bipolar, todo mundo tendríamos esquizofrenia, porque pues obviamente aquí hay una variable que es quizás más impactante que la situación de genética, que es el medio ambiente en donde nosotros nos estamos rodeando. De tal manera que existen enfermedades que podríamos decir que tienen mayor carga genética que otras, ¿cierto? Por ejemplo, la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar, el autismo, la enfermedad de Alzheimer y el trastorno por déficit de atención tienen una alta carga genética. Casi todo lo que podemos ver nosotros del padecimiento, casi todo es explicado debido a la carga genética. Sin embargo, las enfermedades mentales más comunes, ¿cierto? Como por ejemplo los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, los trastornos por uso de sustancias, ¿cierto? Son enfermedades que tienen más que ver con el medio ambiente que propiamente con los genes. Sí tiene una parte que ver la situación genética, pero es más importante como el medio ambiente para precisamente el producto o llegar a generarse esta situación en cuanto a la enfermedad mental. Pero entonces es donde yo quiero hablarles como del medio ambiente y no de hablarles del medio ambiente al respecto de lo que sucede por fuera de nosotros, ¿no? De que si tengo dinero, si no tengo dinero, si tengo trabajo, si no tengo trabajo, sino de lo que ocurre al interior como de nosotros, es decir, el ambiente interno, de qué cosas está formada nuestra vida mental, ¿no? Y tienen varias interrelaciones entre estos, que viendo esta esquemita pueden ver la complejidad que esto tiene, ¿no? En donde los pensamientos, las imágenes cerebrales que tenemos como por cuando nosotros nos imaginamos algo, tienen una alta relación con nuestras emociones, nuestros cambios físicos, con nuestra percepción, nuestra memoria y la atención, y con nuestra conducta y nuestra tendencia justamente actual. Entonces, nosotros como seres humanos somos una coherencia, nos podemos valorar, nos podemos pensar como una coherencia entre lo que es nuestro pensamiento, nuestra emoción y nuestro cuerpo, ¿cierto? Y esa coherencia en la que nosotros nos encontramos va a funcionar siempre como de la misma manera. Es decir, si tengo yo un pensamiento triste, mi cuerpo se va a comportar triste y mi emoción va a ser triste. Si yo me siento ansioso, mi pensamiento va a ir ansioso y mi cuerpo también va a ir también de una manera ansiosa, ¿cierto? Pero ¿cómo se llega a ese estado como de pensamiento? ¿Cómo se llega a esa situación de aprendizaje que nos lleva a pensar? La respuesta inicial se encuentra dentro de la percepción, que es la manera en cómo nosotros captamos con nuestros órganos de los sentidos la sensación o la situación del mundo exterior, tanto de nuestra experiencia externa como de nuestra experiencia interna, y cómo la interpretamos, ¿cierto? Todo parte justamente del cómo nosotros captamos la información que está proveniendo como del mundo que nosotros estamos viviendo, nuestra conciencia. Y dentro de esta biología de la percepción se encuentra este señor recientemente fallecido, Humberto Maturana, un biólogo y filósofo chileno que
es más o menos famoso por haber dado como una de las definiciones más cercanas de lo que es la vida, ¿cierto? Y que también se dedicó durante mucho tiempo al campo de la percepción, recopilando varios estudios de varios biólogos a lo largo de mucho tiempo y bastante de la tradición filosófica, también de muchos filósofos, sobre todo alemanes, ¿cierto? Y en este sentido, este señor Humberto Maturana nos menciona 3 postulados que yo les voy a ayudar a observar cómo justamente es a través como de nuestra percepción en nuestro campo limitado de percepción que llegamos nosotros hacia una situación en cuanto a pensar en una enfermedad mental. Este señor nos menciona, los seres humanos no disponemos de mecanismos biológicos que nos permitan tener percepciones de cómo las cosas son, ¿cierto? O sea, vivimos en mundos perceptuales, no en mundos reales, ¿cierto? No se pueden tener 2 percepciones al mismo tiempo y también nuestra percepción depende del contexto y del modelo mental que presenta la persona. Vistos de esta manera, pues estos conceptos terminan siendo tal vez un poco difíciles, entonces se los voy a poner de una manera gráfica. Y aquí les voy a pedir que ustedes abran los micrófonos y me digan cómo ven estas líneas. ¿Son curvas? ¿Son rectas? ¿Cómo las ven? Son torcidas. Torcidas, ¿cierto? ¿Alguien más tiene una percepción distinta? Unas son rectas y las otras están torcidas. Unas están rectas, otras están torcidas. ¿Alguien las ve totalmente rectas? Son rectas. La de abajo y la de arriba están rectas y las otras están torciditas. Y las otras están torcidas, ¿cierto? Rectas. Bueno, la realidad, ¿cierto? van curvas. La realidad, cuando nosotros cogemos una regla y vemos directamente si estas líneas están torcidas o rectas, la realidad es que todas son rectas, ¿cierto? Pero nosotros, al no tener los mecanismos biológicos para poder captar cómo son las cosas, nosotros nos llenamos justamente como de ilusiones, ¿cierto? Una percepción errónea. Miren que yo les estoy hablando de una situación de solamente unas líneas, ¿cierto? Unas benditas líneas, ¿cierto? Y ahora imagínense cuando estamos hablando dentro de la comunicación humana. Entonces, este es el primer postulado que menciona Humberto Maturana, que es nosotros no tenemos los mecanismos biológicos para ver cómo son en verdad las cosas, sino acercarnos propiamente como a ellas. Número 2, otra vez, abran los micrófonos. ¿Qué imagen están viendo? Una princesa. Una princesa. ¿Todos ven la princesa? Aléjense un poquito si no lo alcanzan a ver. Un poco de lejos se alcanza a ver. Se ve. Bueno. Se ve un viejito. ¿Listo? Ahora, ¿qué están viendo? Un anciano. Un anciano, ¿cierto? Sí. Otra vez. ¿Ven la princesa? Sí. ¿Y ahora ven al anciano? Sí. Sí. Muy bien. Si los pongo así, ustedes, si se esfuerzan, ¿pueden ver al anciano? Sí, se puede. Así, voltéense, hagan un poco de esfuerzo, traten de ver al anciano. ¿Sí pueden? No. Yo no lo sé. Sí, sí, lo- ¿Cuesta Yo no trabajo? lo veo. ¿Cuesta trabajo? Si yo pongo así, ¿ustedes pueden ver a la princesa? ¿Les es más No. fácil ver a la princesa? No. También. Si ustedes se voltean, si ustedes Yo no la veo. torcen la cabeza, ¿la pueden ver? Sí. A ella sí. Se ve. Ok. A la princesa, sí. Ahora quiero que vean a la princesa y a la anciana al mismo tiempo. ¿Pueden? No se puede. No es fácil. Tienen que ver forzosamente
tienen que ver forzosamente o a la princesa o al anciano. No pueden ver las dos cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Así es. No pueden ver las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, esto es el segundo postulado. No podemos tener dos percepciones al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros le decimos, ¿por qué es que no puedes ver lo que yo estoy viendo? Es que es por eso, ¿cierto? Porque a final de cuentas no se pueden tener dos percepciones al mismo tiempo. Y tercer postulado, ¿cierto? Quiero que por favor, si tienen a la mano un papel y un lápiz, ¿cierto? Si tienen un papel y un lápiz, les pido que dibujen esta cuestión, estos 9 puntos, ¿cierto? Y quiero que ustedes traten de unirlos, ¿cierto? Con 4 líneas rectas continuas, es decir, sin despegar el papel del lápiz. Por ejemplo, ¿ven ustedes ahí el cursor? ¿Mi flechita? Sí. Listo. Esto sería así. 1, 2, 3, 4. Pero aquí ya no se podría porque entonces no se une el círculo del medio, ¿cierto? No se puede hacer así de 1, porque eso es una línea curva, ¿cierto? No se puede hacer 1, 2, 3 y 4, porque esas son líneas discontinuas. Tiene que ser unir los 9 puntos, ¿cierto? Con líneas rectas, ¿cierto? Con líneas rectas, sin despegar el papel, el lápiz del papel. Les doy 2 minuticos para que ustedes lo puedan intentar. Corre tiempo. Vamos, 1 minuto. Quien ya se la sepa, no pase la solución. Listo. ¿Pudieron? No. ¿Pudieron? No es posible. No es posible. No es ¿Listo? posible. No es posible, ¿cierto? Bueno, No. ahí les va la solución al enigma. Permítanme un momentico para quitar las rayas. Fíjense bien, ¿no? Ahí va la solución. 1, 2, 3, 4. ¿Ya vieron lo fácil que era? Fíjense otra vez. 1, 2, 3, 4. ¿Ya vieron? Otra vez. Sí. ¿Por qué no pudieron? ¿Por qué creen que ustedes no pudieron? Si la cosa estaba así de 1, 2, 3, 4. ¿Por qué creen que no pudieron? Porque sí. No nos salíamos de los puntos. Salen más de los límites, simplemente no se salían de los límites. Que podíamos hacer las líneas. No se salían de los límites, exactamente. Yo les pregunto, ¿cuáles límites? ¿Cuál cuadro? ¿Cuál no salirse de los puntos? Yo les dije, no se pueden salir de los puntos, no se pueden salir del cuadro, no se pueden salir de la cuadrícula. Yo no les dije eso. Yo les dije,
unan los 9 puntos, ¿cierto? Con 4 líneas rectas, sin despegar el lápiz del papel. Ya. Pero, ¿qué fue lo que los hizo decir, no, es que es imposible? No, porque si yo tomo esto como un cuadro, si yo tomo esto con que esto tiene límites, ¿cierto? Entonces, nunca voy a poder lograr el objetivo que yo tengo, ¿cierto? Que es el hecho justamente de poder poder unir estos 9 puntos, ¿cierto? ¿Y por qué es que pensaron ustedes en un cuadro? Porque alguien a ustedes les enseñó que eso es un cuadro. Entonces, si yo tengo la percepción que esto directamente es un cuadro, que esto directamente es un cuadrado, ¿cierto? Y que no me puedo salir de los límites de ese cuadrado, entonces yo no voy a poder lograr solucionar, a final de cuentas, como mis problemas. Y estos son 9 puntos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice? La percepción del individuo depende del contexto y del modelo mental que nosotros tenemos. Si nuestro modelo mental es un cuadrado esto, no vamos a poder resolver justamente nuestros problemas, ¿cierto? Entonces, las percepciones nos llevan obviamente a situaciones del pensamiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer justamente con nuestro pensamiento? Pues nos lo controla, ¿cierto? Controlar nuestro pensamiento, pensar bonito, pensar de manera positiva, ¿cierto? Pensar de una manera diferente de cómo nosotros llegamos a pensar que nos genera como enfermedad. Ok, yo les voy a pedir un favor, ¿cierto? No quiero que piensen en un elefante rosa. ¿Cómo fue su elefante rosa? ¿Cómo se lo imaginaron? Rosa. ¿Se lo imaginaron? El elefante rosa. ¿Se lo imaginaron? Yo les dije que no pensaran en un elefante rosa. Bueno, eso pasa cuando nosotros queremos controlar nuestro pensamiento, cuando nosotros le damos tanta relevancia a nuestro pensamiento que queremos controlarlo, ¿cierto? Que queremos utilizar fuego con fuego, precisamente. Y si ocupamos fuego con fuego, lo único que hacemos es que el fuego se haga como mucho más, se me haga como mucho más grande. No quiero pensar en esto, y ya cuando estoy diciendo no quiero pensar en esto, entonces, ¿qué es lo que tengo que pensar? ¿No? Ya estoy pensando de nueva cuenta como en esto, ¿cierto? Entonces, quiero enseñarles un poco también cómo es que funciona nuestro pensamiento también, ¿cierto? Piense que yo acá tengo uno de mis juguetes más bonitos, un cuenco tibetano, que es, creo, el único instrumento que yo sé tocar, ¿cierto? Y bueno, les voy a pedir que ustedes allí en sus casitas, con las cámaras apagadas, ¿cierto? Para que nadie se sienta intimidado ni mucho menos, ¿cierto? Yo voy a hacer sonar el cuenco, ¿cierto? Cuando yo haga sonar el cuenco, ustedes quiero que cierren los ojos, ¿cierto? Ustedes se centren solamente en su respiración, se centren únicamente en la manera en cómo están respirando, traten de no hacer caso a absolutamente nada y poner toda su atención en la respiración, en lo que el cuenco empieza a disminuir el tono del volumen, ¿cierto? Y ya que ustedes lo dejen de escuchar, quiero que ustedes solamente le pongan atención a lo que yo voy a estar diciendo, con los ojos cerrados y poniendo plena atención a lo que yo les voy a estar diciendo. ¿Listo? ¿Todos preparados? Vamos entonces, listo. Entonces, poniendo una postura cómoda para ustedes, ¿cierto? Cierren todos sus ojos, ¿listo? Y vamos a escuchar este sonido.
quiero que pongan en su mente la imagen de un limón. Un limón. Un limón verde como el que ustedes hayan visto recientemente en la nevera, en el almacén, ¿cierto? En la tienda. Un limón. Y quiero que se centren ustedes en ese limón. Mírenlo, ¿cierto? Observen su textura, observen el color que tiene, ¿cierto? Observen la forma que este limón tiene. Pongan esa imagen del limón y pónganle mucha atención a ese limón en su mente. Denle la vuelta, véanlo arriba, véanlo abajo, ¿cierto? Pongan esa imagen del limón en su mente. Ahora lo que quiero es que traigan ese limón hacia su nariz. Huelan ese limón. Huelan ese aroma ácido, ese aroma cítrico que tiene ese limón. Huélalo. Que pase por sus fosas nasales. Sientan cómo se siente ese olor del limón, cómo da un poco de incomodidad, pero a la vez un poco de placer. Huelan ese limón. Ahora quiero que ese limón se lo metan a la boca y sientan ese sabor amargo que tiene ese limón. Que sientan la textura de ese limón en la boca. Cómo se siente en la lengua. Cómo se siente en los carrillos. Cómo se sienten los dientes. Hasta siento que se me destemplan los dientes de lo ácido que está el limón. Sientan ese limón en la boca. Pásenlo de un lado, pásenlo a otro. Cómo se siente sobre el paladar. Cómo se siente sobre la lengua. Sientan ese limón en la boca. Para finalizar, vamos a despedirnos como de esta sensación. Le ponemos toda la atención al sonido del cuenco y cuando ya no lo escuchemos, abrimos nuestros ojos. Muy bien. ¿Le salió? ¿Pudieron ver el limón en su mente? ¿Pudieron olerlo? ¿Quién me puede decir la experiencia? Yo sí lo pude ver, lo pude oler, sentir el olor a limón y saborearlo y sentir el amarguito de la cáscara y lo ácido. Eso es, muy bien. ¿Salivaron por el sabor del limón? Se les llegó a contraer aquí el cachete donde está la parótida para salivar? Pues sí, yo me saboreé y todo porque me gusta mucho el limón. Eso es. ¿A alguien se le destemplaron los dientes por el sabor del limón? A mí no se me destemplaron, pero me supo delicioso, agridulce y se me llenó de agua la boca.
Eso es, muy bien. Ahora quiero que todos abran sus manos así y me digan dónde está el limón, En ningún lado. ¿cierto? En nuestra mente. En nuestra mente, en nuestra mente, en nuestros recuerdos. Y vean cómo la mente termina siendo tan fuerte, tan poderosa, ¿cierto? Que llega a crear una realidad cuando como tal no la tenemos en este momento. Todo tiene que ver con la relevancia que nosotros le estamos dando a esta situación de este limón. Ahora, ¿qué es lo que yo les voy a pedir? Quiero que abran sus micrófonos, ¿cierto? Y van a decir limón, ¿cierto? Pero de manera repetitiva. Es decir, van a decir limón, 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 hasta que yo les diga que paren. Van. Limón, 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 Alto ahí. Eso es. Perfecto. Muy bien. ¿Qué pasó con la sensación del limón cuando estaban diciendo limón? Volvió otra vez a la mente. Ajá. ¿Y volvieron a sentir todo? La boca se me llenó de agua. Ajá, Sí. muy bien. Ok, muy bien. Y cuando se centraron en decir limón, 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 ¿esa sensación se fue? A mí no se me fue. Para mí Eso es. fue. No, a Muy mí bien. no se me fue porque antes recuerda uno con pronunciar otra vez el limón, limón y el sabor y todo. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Hay personas que quedaron enganchadas con la sensación, con la experiencia que tuvimos ahorita inicialmente sensorial de llegar a sentir el limón, ¿cierto? Pero hay personas que alcanzaron a desliteralizar o desenganchar el pensamiento limón de la sensación limón. Entonces, la gente que perdió la sensación alcanzó a ver al limón como lo que verdaderamente es, un pensamiento, no una realidad. Y entonces le quitó la relevancia a la situación del pensamiento. Entonces, eso es lo que pasa justamente cuando nosotros tenemos una cuestión de un pensamiento que no nos deja en paz, ¿cierto? No nos deja en paz como la sensación que ahorita llegamos a tener como de limón, que la experimentamos, la vivimos y no la tenemos en este momento. Tiene que ver con el hecho de qué tanta atención le estamos poniendo directamente a lo que nosotros estamos experimentando, a lo que nosotros estamos pensando, a lo que nosotros estamos recordando, que dejamos de lado toda la experiencia de la realidad que estamos teniendo. Pero cuando nosotros logramos desenganchar nuestro pensamiento de nuestra sensación y solamente vemos al pensamiento como lo que es un pensamiento, es cuando nosotros podemos aumentar nuestro campo de percepción, ¿cierto? Y salir de los modelos mentales como la cuadrícula que yo les estaba diciendo. De tal manera que nuestra mente es como si fuera un autobús escolar, ¿cierto? ¿Cuál es la función, cierto, del conductor del autobús escolar? ¿Para qué es que lo contrata? Para conducir. ¿Y para conducir trasladar qué? a los niños. Para trasladar a los niños. Para ¿cierto? trasladar a los niños. Ajá. Para trasladar a los manejar el niños. bus. Transportar. Exactamente, ¿cierto? ¿Qué creen que pase con el conductor de autobús si cada que un niño brinca, si cada que un niño hace algo, ¿cierto? Se detiene a parar a ese niño, a decir, siéntate, cállate, bájate, siéntate, estate quieto, déjame conducir, déjame manejar, tienes que estar quieto. Es decir, si cada que sucede una cosa de esas, el conductor se detiene y se dirige directamente al niño, ¿qué creen que va a pasar con ese conductor y con esa llegada hacia la escuela? Prolonga más el tiempo, llegan tarde.
llegan tarde, ¿cierto? Se va a No cumplen, atrasar. no cumplen su Se va- función. Ajá. Eso se va a desesperar. Eso es, se va a desesperar, no va a lograr su cometido y los niños van a seguir brincando, ¿cierto? Ajá. Bueno, eso es lo que pasa justamente con nuestro pensamiento cuando nosotros lo tratamos de controlar. Nuestros pensamientos son como esos niños que están en este bus escolar, ¿cierto? Y cuando nosotros solamente nos centramos en controlar nuestro pensamiento, ¿cierto? Cuando nosotros solamente nos centramos en controlar nuestro pensamiento, es el hecho justamente de que nosotros nos montamos en mucho mayor sufrimiento, porque le damos demasiada importancia a lo que nosotros estamos pensando, como si esos fueran verdaderamente nuestras realidades o el todo de la realidad. Pero acuérdense lo que yo les estaba diciendo de Maturana, ¿cierto? Nosotros tenemos un contexto y un modelo mental que salirnos de ese contexto y de ese modelo mental nos cuesta mucho trabajo a nosotros solos. Es por ello que aumentando nuestro campo de percepción, hablando, ¿cierto? Y también preguntándonos si realmente lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy observando, lo que yo estoy teniendo, ¿cierto? Realmente es la única situación en cómo pudiera presentarse. Cuando llega ese cuestionamiento directamente a nuestras vidas, estamos yendo en pos de aumentar nuestro campo de percepción, solucionar más fácilmente nuestros problemas y procurarnos también salud mental. Eso es lo que hacemos los psiquiatras y los psicólogos, ¿cierto? Uno dice, los psiquiatras, los psicólogos, solamente uno va para hablar. Pues sí, ¿cierto? Pero no solamente es un hablar, sino justamente ayudarles a aumentar el campo de percepción y ver otro punto de vista. Podemos conceptualizar a la psicoterapia como una montaña donde el terapeuta y el paciente van escalando cada quien en su montaña, ¿cierto? De pronto uno puede ir más arriba, otro puede ir más abajo, uno puede ir se puede ir a la misma altitud y demás, pero hay una ventaja que tiene el terapeuta por sobre el paciente, que puede estar viendo desde otro ángulo la montaña y le puede decir, mira, ¿qué te parece si empiezas a subir como por este lado? La gran ventaja que nosotros tenemos otro punto de percepción distinto al que tiene todo el paciente. De tal manera que lo que llegó a mencionar García Márquez, ¿cierto? En su libro Vivir para contarlo, tiene una gran cantidad de razón. La vida no es como la vivimos, sino cómo la recordamos, ¿cierto? Y cómo la recordamos para nosotros contarla. Entonces, mucho del sufrimiento que nosotros llegamos a adquirir tiene mucho que ver con los cuentos que yo me estoy contando dentro de mi propia historia. Y bueno, esto ha sido todo en esta charla, ¿cierto? Es darles un poco de material para que ustedes puedan observar y determinar que realmente su pensamiento no es quizás la parte más importante de ustedes. Ustedes son muchísimas más cosas que solamente su pensamiento, son emociones, son sentimientos, son sueños, son proyectos, son una gran cantidad de cosas, pero nuestra naturaleza de ser seres humanos nos da el punto de que le ponemos tanta relevancia a nuestro pensamiento que muchas veces eso es lo que nos está provocando tanto sufrimiento. No sé si alguno de ustedes quiera hacer algún comentario, quiera mencionar algo. Adelante, doña Ligia. Muchas gracias, doctor. Muy interesante, doctor, la conferencia que usted nos presenta y me evoca una idea, una idea que es nueva, digamos, en lo que yo últimamente estoy como muy enfocada, y es pensar en los pensamientos, en esas ideas que se han cristalizado, ¿me entiendes? Cuando tenemos una sola percepción de las cosas, decimos que es que nuestra percepción está cristalizada, la idea, la mente la tenemos cristalizada. Cuando ampliamos la percepción,
los pensamientos, las ideas dejan de estar cristalizadas y nos permiten tener una visión más amplia y menos sufrimiento, porque es que el sufrimiento tiene que ver muchas veces con esas ideas fijas que tenemos de las cosas, que es lo que se llaman las ideas cristalizadas. Entonces me parece muy interesante cómo en las terapias nos ayudan a ampliar la percepción, a salir de nuestro punto de vista, así como yo vi la princesa, otro vio la anciana, que miremos esos puntos de vista, así son las ideas realmente, así son las percepciones. Exactamente, ese es justamente el punto. Y miren que esto, a pesar de que yo se lo estoy poniendo muy New Age, digámoslo así, esto viene desde una tradición budista, ¿cierto? En la tradición budista se menciona que lo que provoca el sufrimiento no propiamente es la enfermedad, la muerte o las pérdidas, sino el apego que justamente se tienen como a las cosas, justamente, ¿no? ¿Y a qué cosa nos apegamos nosotros más que no a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias historias, a los cuentos que nosotros nos contamos, a esa cristalización de esas percepciones que doña Ligia nos está comentando? Muchas gracias. A usted, doctor. Bueno, Rubí, adelante. Buenas noches, doctor. Yo personalmente estoy muy agradecida pues con este espacio. Es primera vez que entro, que no trabajo acá en la ciudad, entonces se me dificultaba, pero hoy sentí como ese deseo de entrar y realmente a mí me ayuda mucho porque es verdad, yo no lo había visto de esa manera, pero identifico que a mí los pensamientos se me vuelven obsesivos. Y es como si de repente yo empecé, pues es como si de repente empiezo a traer esa cosa negativa que yo estoy pensando. Es muy paradójico, pero yo empiezo a pensar y me lleno de miedo y me lleno de angustia y casi siempre mis pensamientos obsesivos son por cosas que de ayer o de mañana, pero sí es muy más futurista, como que pienso y me obsesiono y entonces puedo ver la realidad de una manera distinta y a veces no me permito eso y siento que me enferma a veces física y mentalmente y me agota y me hace entrar en unos estados a veces como de angustia. Entonces, para mí este día fue muchísimo aprendizaje. Muchas gracias, doctor. Ha sido con todo el gusto y quiero decirle, Rubí, que usted no está sola en esta, no está solo en eso, ¿cierto? Y que eso no significa tampoco de que tenga una enfermedad mental, ¿cierto? Sino que eso se llama ser humano. Todos nosotros como seres humanos, ¿cierto? Tenemos esta característica rumiante, obsesiva, previsiva en cuanto a la situación como del futuro, ¿cierto? Y ese es el precio que nosotros los seres humanos le hemos tenido que pagar a la evolución precisamente por el hecho de ser conscientes, ¿cierto? De que somos conscientes al respecto de nuestro futuro, de que somos seres históricos que tenemos recuerdos justamente como de nuestro pasado. Y esta situación, pues obviamente nos hace que seamos muchas veces como muy rumiantes. Pero yo quiero hacerles un poco la aclaración cómo es que ustedes precisamente, ¿cierto? Tuvieron esa oportunidad de tener esta experiencia justamente del limón, porque ustedes se centraron en el momento presente, ¿cierto? Se centraron específicamente primero en el sonido del cuenco, que es un sonido envolvente realmente, ¿cierto? De que hace que uno le ponga atención a ese sonido, ¿cierto? Se centraron en su respiración y se centraron en lo que yo les estaba diciendo, es decir, ustedes se pusieron en tiempo presente, ¿cierto? Y vean cómo cuando se ponen en tiempo presente, ¿cierto? Aparte de que ustedes se desapegan de ese futuro nebuloso que muchas veces nos termina siendo como muy angustiante, nuestro campo de percepción también termina aumentando, ¿cierto? Entonces, eso es un tip para ustedes para que también cuando tengamos todos estos puntos de sufrimiento, empecemos como a experimentar. Doctor, yo le quiero hacer un aporte. En cambio, sí, mi situación es diferente, pues yo soy paciente renal y me tienen que hacer hemodiálisis.
Yo veo gente muy enferma y en el caso mío, aunque yo me sienta mal, yo todos los días me levanto activa y se me olvida que tengo la enfermedad y no estoy pensando que mañana cómo voy a amanecer, que me voy a morir y que me voy a enfermar más. No, el día se me presenta y yo lo vivo como si fuera el último día, con las mismas ganas, con la misma energía y con la misma felicidad. Entonces, me parece súper importante el tema, doctor, porque pues sabemos seres humanos que enfrentamos las situaciones diferentes a otros. Exactamente, ¿cierto? Víctor Frank, que es el padre de la logoterapia, un tipo de terapia que va en el punto de la búsqueda del sentido de la vida, tiene dijo una frase muy bonita y también muy cierta, ¿no? Víctor Frank fue un neurólogo judío, ¿cierto? Que vivió en los tiempos de la Alemania nazi, ¿cierto? Y lo encerraron en un campo de concentración y pues ahí a él le tocó verdaderamente sobrevivir y se dio cuenta que mucha de la gente que moría en los campos de concentración no moría siempre de las cámaras de gases, de las enfermedades, de la desnutrición, sino que muchos morían por desesperanza precisamente, ¿cierto? Entonces él se dio cuenta de que nosotros pues se nos puede quitar absolutamente todas las libertades, ¿cierto? La libertad de salir, la libertad de convivir, la libertad de socializar. Todas las libertades se nos pueden quitar menos una. La oportunidad de poder de elegir cómo responder ante las situaciones que a nosotros nos suceden, ¿cierto? Que es como el caso que usted está diciendo. Usted puede elegir ponerle una relevancia muy importante al tema de la enfermedad o al tema de ver ese montón como de gente enferma que llega a suceder en las salas de hemodiálisis, por ejemplo, ¿cierto? Y ponerle mucha relevancia a eso que usted está percibiendo, eso que usted está pensando, ¿cierto? Y sin embargo, usted elige centrarse más bien en lo que es importante para la vida, que es hoy cómo estoy, ¿cierto? Excelente. Ajá. Muy buen ejemplo de vida, señora Mariluz. Sí, doctor, gracias. Bueno, muy bien. Cristina, quería aportar algo. Adelante. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Siempre es un placer escenarios, ¿cierto? Yo lo que quiero pues en esta oportunidad que se me da es hacer como un llamado de atención pues como a la importancia Se cayó. ¿A la importancia de qué? De tramitar, analizar pues todos estos pensamientos por medio del lenguaje, ¿cierto? Por eso nosotros la invitación con los pacientes y la invitación también con las familias es que podamos expresar y no solamente dejar ese pensamiento que es a veces tan difícil como de llevarlo solo, sino poderlo como compartir y en ese compartir y en esa expresión con el otro, pues mira que de alguna manera podemos construir distintas formas de pensar, ¿cierto? Y podemos utilizar todas estas estrategias que hoy también se nos han puesto pues que en consideración. Es eso, a partir como de la posibilidad de conversar, del acto de comunicarnos, construimos otras formas de pensar y créanme, y lo vemos nosotros a diario allí en la institución, es que si logramos de a poco transformar el pensamiento, que es un tema muy complejo, también logramos transformar un poco pues la forma en la que vivimos y también el lugar que hemos construido, ¿cierto? Entonces, hoy la invitación es, o en este momento es todo esto, poderlo, digamos, como unir a la importancia de comunicar y de escuchar sin una posición como de juzgamiento, porque también eso se convierte en limitante. Básicamente era como el llamado que quería hacerles y que créanme que es lo que hacemos con el equipo terapéutico todo el tiempo con los pacientes y todo el tiempo con las familias. Y no se imaginan el impacto tan grande que se da cuando después de los procesos como de salida o el tema de la cuarta etapa, esto se mantiene en casa. Es una, digamos que es mágico, pues es un tema transformador. Exactamente, ¿cierto?
El tema de que yo digo, de que menciono el tema de la relevancia del pensamiento es que nos enganchamos tanto en ellos que llegamos a los puntos como el sufrimiento. Pero claro que es importante, a final de cuentas, también conversarlo, compartirlo, ¿cierto? No solamente intentar como no pensar o no darle como suficiente relevancia. Es por eso que construimos los procesos psicoterapéuticos, como dice Cristina, ¿cierto? Juan Fernando, adelante. Ve, ¿por qué se apagó el micrófono, Alejandra? Ve. Bueno, doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches también para todas las familias y los compañeros que están conectados. Como dice Cristina, doctor, siempre es un gustazo aprender al lado suyo y escucharlo. De verdad que es muy interesante. Yo lo único que tengo es como aportarles algo con relación a todo lo que usted nos explicó, con todo lo del pensamiento. Por ahí hay una fórmula, ¿cierto? Aunque nosotros en esta área de la ciencia no hablamos mucho de fórmulas, pero si hay algo muy interesante, que también lo he leído mucho, y también nos dice, mire, ¿sí? ¿Me escucha? Sí. Mire, un pensamiento siempre dice así. Un pensamiento, esta fórmula dice así: pensamiento me va a llevar a una emoción me va a llevar a una acción repetitiva me va a llevar a un hábito, y un hábito me va a llevar a un resultado, ¿cierto? Por eso la gran importancia de saber pensar, porque si nosotros no transformamos el pensamiento, como les dije, eso nos va a llevar a una emoción. Esa emoción nos va a llevar a acciones, esa acción nos va a llevar a un hábito, y un hábito nos va a llevar a un resultado, y siempre nos vamos a mover en todo ese sistema. Entonces, más que todo, doctor, era como aportar, y como lo dice Cristina, como lo dice usted, también como lo decía Ligia, es de cómo podemos transformar ese pensamiento, porque si transformamos el pensamiento, vamos a tener resultados diferentes. Exacto. Y creo que la principal cuestión que nos hace muy evolucionados y la especie que más se adapta realmente, creo que tal vez las cucarachas no sean las únicas que nos ganen, ¿cierto? En adaptación, ¿cierto? Es el hecho de que nosotros nos ponemos a dudar, ¿cierto? Nos ponemos a dudar de lo que hacemos, de cómo lo hacemos y de cómo lo pensamos. Entonces, esta charla tiene justamente esa invitación de ponerlos a dudar inclusive de lo que ustedes creen, ¿cierto? Que es totalmente real, o algo como decía doña Ligia, cristalizado. Vamos a dar una última intervención a Manu Quinchía. Adelante. Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Entonces, uno transforma el pensamiento por otro pensamiento que sea más racional y que no nos lleve al sufrimiento. Esa es una manera de verlo. Pues no es tan sencillo, ¿cierto? No es algo tan sencillo, y por eso es que existimos nosotros, los trabajadores de la salud mental, para ayudar en la transformación del pensamiento, ¿cierto? Ayudar como en el desapego justamente también de ese pensamiento y de esas historias, ¿cierto? Para eso es que nosotros estamos justamente trabajando, pero en gran parte tiene que ver con eso, justamente, la creación de nuevas historias a través de distintos puntos de percepción, ¿cierto? Y eso es lo que gran parte de lo que nosotros logramos realizar. No el hecho de eliminar el pensamiento, no el hecho de romper el pensamiento, ni mucho menos, ¿cierto? Sino el hecho de transformarlo, añadirle más elementos, generarle otros puntos de vista para que nuestras realidades cada vez sean mucho más grandes. Muchas gracias. Adelante, Diego, que quiere intervenir. Buenas noches, doctor. Buenas noches para todos. Muy interesante
esto que usted nos comparte hoy y bueno, con todos los ejemplos, con lo del limón, con lo de las líneas, bueno, cada uno de los ejercicios es también saber que los sentidos nos engañan, ¿cierto? Y que justamente es por eso que a veces las percepciones pueden ser muy diferentes y justamente engañarnos frente a muchas realidades, ¿sí? Y lo que es importante también decir y compartir hoy es que justamente muchas enfermedades pueden iniciar desde un pensamiento, desde la mente, y desde ahí también podemos encontrar salud mental. Entonces, la invitación es también para que en algún momento que justamente los pensamientos se nos vuelva un poco complejo manejarlos porque hay ciertas ansiedades, hay ciertos temores, ciertas situaciones que todo nace desde el pensamiento y que obviamente cuando logramos ponerlo en palabras, como nos lo mencionaba Cristina, empezamos a darle un poco de orden y manejo para que podamos encontrar, digamos, pues quería como mencionar eso y nuevamente agradecer, doctor, a usted por esto que nos compartió hoy. Muchas gracias, Diego, también por el aporte. Y sí, es eso, ¿cierto? A veces la semilla de muchas enfermedades, inclusive físicas, ¿cierto? Se encuentran directamente en nuestro pensamiento. Hay toda una serie de enfermedades que se conocen extensamente como enfermedades psicosomáticas, como por ejemplo el síndrome de colon irritable, la fibromialgia, la migraña, la cefalea tensional, por ejemplo, en donde la situación del aspecto mental, de la ansiedad, la depresión, historias en cuanto a ese sentido, ¿cierto? Tienen un alto impacto, ¿cierto? Entonces, muchas veces que llegan como los pacientes de que, ¿cómo es que me va a curar el dolor de mis fibromialgias a pura psicoterapia? Claro, sí, definitivamente, porque muchas veces es ahí donde está la génesis propiamente como del problema, ¿cierto? Bueno, pues a todos ustedes les agradecemos mucho su permanencia, el hecho de que hayan decidido entrar a estas horas, que no siempre es fácil para muchos de ustedes, de estar comprometidos con el hecho de estar aprendiendo al respecto de la salud mental. El hecho es seguirlos invitando a ustedes a esta clase de procesos también, ¿cierto? Ustedes se ven inmersos ya desde que entra un paciente a la clínica de nosotros en un proceso de psicoterapia, entonces ya se han dado cuenta lo sanador que esto termina siendo cuando nosotros nos ponemos a dudar justamente de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos y que nosotros estamos buscando un aumento justamente de esa percepción. No vean lo sanador que termina siendo, y también cuando nos logramos colocar en cuanto al tiempo presente, ¿cierto? A todos, muchas gracias, ya ahorita ya no me da tiempo de dar otra intervención, ¿cierto? Les agradecemos que en todo caso nos puedan escribir en los canales de Servir directamente para esta situación. Y pues a todos que pasen una muy buena noche, ¿listo? Nos estamos viendo en las siguientes sesiones, misma hora. Muchas gracias. Igualmente, doctor.